Volvemos a los mini PCs para montar proyectos de consolas retro con procesadores Ryzen, esta vez de la mano de la marca Blackview, fabricante de teléfonos móviles, tablets y también, por supuesto, mini PCs, como el que traemos al canal. Hoy tenemos la review del mini PC Blackview MP100. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este mini PC Blackview MP100 lo podéis localizar a través de Amazon. Su precio actual es de 369 €, aunque disponemos de cupón de descuento de 30 €, con lo que el total serían unos 339. Como siempre, os dejaré enlace de afiliado, tanto en la descripción como en el comentario fijado, por si tras ver el vídeo os interesase su compra. De esa manera apoyáis al canal sin que tengáis que pagar ni un solo céntimo de más. En cuanto a sus características sobre el papel, tendremos en primer lugar y como punto fuerte su CPU AMD Ryzen 7 5825U, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos a una frecuencia máxima de 4,5 GHz. Aunque el modelo que vamos a analizar es el que tiene como CPU un Ryzen 5700U a 4,3 GHz. En ambos casos disponemos de una gráfica integrada Radeon con una frecuencia máxima de 2 GHz. En el apartado de memorias tendremos por un lado una memoria principal de 16 GB de RAM, DDR4 a 3200 MHz y como memoria secundaria tendremos 512 GB M2 SSD, ampliables a 2 TB. Dispone de otros extras muy interesantes, como la posibilidad de conexión a triple monitor, Wi-Fi 6 o Bluetooth 5.2. Y ojito, con el último extra tenemos posibilidad de conectar un disco duro secundario de 2,5. Esto es perfecto para poder incluir un disco duro perfectamente configurado con un sistema de emulación. Como sistema operativo tendremos Windows 11 Pro preinstalado, y todo esto en un tamaño de 127 x 127 x 45 milímetros y con un peso de tan solo 492 gramos. En cuanto al unboxing o desencajado, si sacamos todo lo que tiene la caja, lo que tendremos es, en primer lugar, las instrucciones en formato libro en varios idiomas, entre los cuales está el castellano, algo que se agradece. En segundo lugar, los tornillitos y el accesorio para el soporte a un monitor, de manera que tendríamos el mini PC perfectamente integrado con nuestro monitor, ocupando el mínimo espacio posible. Evidentemente también tenemos la fuente de alimentación, en este caso nos entrega una potencia máxima de 65 vatios. En cuarto lugar tendríamos un cable HDMI para la conexión de este dispositivo y por último tendríamos lo que es el mini PC MP100, así que vamos al lío. La parte superior es bastante vistosa, luego veremos qué es lo que ocurre cuando encendemos el mini PC. Si miramos en el frontal lo que tendremos es dos puertos USB-C para la conexión de diversos dispositivos, entre ellos un monitor con resolución máxima de 4K a 60 Hz, un puerto USB 3.2, un puerto jack de 3,5 para la salida de unos auriculares o altavoces externos y el botón de encendido. También podemos ver una entrada de aire para la refrigeración del dispositivo, aire que irá de la parte delantera a la parte trasera. Continuando por la parte trasera precisamente tendríamos un puerto RJ45, un segundo puerto USB 3.2, un puerto USB 2.0 y como puertos de conexión de monitor tenemos un puerto HDMI 2.0 con una salida de 4K y 60 Hz y ojito, también tendremos un DisplayPort con salida 4K y 144 Hz. Y por la parte inferior tendremos las roscas para poder colocar nuestra placa de montaje a soporte BESA. Si quitamos los 4 tornillos de las esquinas y tiramos un poco de la pestaña que trae la tapa inferior, podremos revelar el interior de este mini PC, donde vemos lo que habíamos comentado anteriormente, el hueco para un disco duro adicional en el que podremos instalar lo que nos apetezca. En nuestro caso particular, lo que correspondería evidentemente es un sistema de emulación. Justo debajo de esta tapa tendremos acceso también al disco duro interno en formato M2 SSD, así como a los slots de memoria RAM, por si necesitamos modificar dichas capacidades. Una vez que hemos visto las tripas de esta criaturita, nos ponemos a volver a ensamblarlo todo y conectamos todo lo necesario para el encendido. Lo primero que llama muchísimo la atención es que la parte superior del mini PC se ilumina con luces RGB cambiantes, detalle bastante curioso y que seguro que a algunos de vosotros os puede interesar. Evidentemente, el arranque inicial implica la configuración básica de Windows 11, pasando por los apartados de rigor, para finalmente llegar a un Windows 11 completamente operativo. Estaremos de partida ante un PC bastante completo gracias a esos 8 núcleos y 16 hilos
que pone este procesador a nuestra disposición, donde podremos desde navegar por internet hasta renderizar vídeos. Es decir, estaremos ante un mini PC perfectamente funcional que además completa sus posibilidades gracias a la posibilidad de conexión de disco duro adicional. Antes de ponernos a jugar con él, hacemos pruebas de rendimiento tanto con CPU-Z como con Furmark. Tenemos entre manos un mini PC con un buen rendimiento similar al de un Ryzen 7 1800 o un Intel 5 7500, procesadores bastante top de hace algunos años. Además, la temperatura se mantiene bastante estable, en torno a 75 grados la CPU y 65 grados la GPU integrada, por lo que el sistema de disipación de calor de este mini PC es bastante efectivo. Empezamos a darle caña a este mini PC con ciertos juegos AAA de hace algunos años, y los que probamos funcionan bastante bien. Elegimos el bastante recurrido Tomb Raider, Doom, Borderlands y Call of Juarez. El funcionamiento en general es bastante bueno, tanto Tomb Raider como Borderlands, así como Call of Juarez, funcionarán bastante fluidos, en resoluciones de 1080p, aunque sí es cierto que para Doom, para jugar con una tasa de frames decente, tenemos que reducir la resolución a 720p. En esta resolución sí que conseguimos unos decentes y estables 50 frames por segundo, que hacen que el juego sea bastante disfrutable. Metiéndonos de lleno en el comportamiento con emuladores, notamos que el rendimiento es bestial. Tenemos evidentemente el funcionamiento perfecto con todas las plataformas clásicas, desde las más básicas de 8 o 16 bits, pasando por arcades y por supuesto Neo Geo, y llegando a consolas bastante top. Tenemos un dispositivo bastante completo que podemos utilizar como consola retro y no tan retro, ya que podremos jugar sin ningún tipo de problema a consolas de un perfil más elevado, como Dreamcast, Saturn, PSP o PlayStation 2, así como a las consolas de Nintendo Top como GameCube o Wii con el emulador Dolphin y Wii U gracias al emulador Cemu. El techo de emulación de este dispositivo lo marcarán como siempre PlayStation 3 y Nintendo Switch. En el apartado de PlayStation 3 tenemos un funcionamiento muy bueno en una amplia variedad de juegos, yendo desde conversiones de recreativa como podría ser Afterburner Climax, juegos no muy exigentes como Dead Nation y llegando a juegos tan variados como podrían ser Gran Turismo HD Concept, Hajime no Ippo o Ridge Racer 7. Por lo tanto, podemos decir que en este MP100 PlayStation 3 es una consola emulable para una buena parte de su catálogo. En cuanto a Switch, sí que tenemos algunos problemitas, ya que probamos el juego clásico en estas pruebas, Legend of Zelda Breath of the Wild, y notamos como no va del todo fluido. Por lo tanto, habrá que probar cada título y ver cómo responde. Llegados a este punto, como siempre, enumeramos la lista de pros y contras. Como pros tendríamos un dispositivo muy completo gracias a ese procesador Ryzen 7, que hace que sea válido para multitud de aplicaciones. En segundo lugar, la opción de triple monitor, incluyendo un DisplayPort, algo no muy habitual en este tipo de cacharrejos. En tercer lugar, la opción de instalar un disco duro adicional que expande bastante las posibilidades de este ordenador. Y como última característica a destacar, la disipación de calor, que es bastante eficiente, incluso cuando estamos ejecutando las aplicaciones más bestias. Como contra, podríamos decir que quizás el precio puede parecer algo elevado, aunque es cierto que está en la media de lo que vienen costando los mini PCs con este tipo de procesadores AMD. Blackview MP100, un mini PC bastante completo, con una potencia de proceso suficiente para poder utilizarlo en lo que te haga falta y que vale perfectamente como ordenador gaming modesto o, por supuesto, como consola retro multiemuladora. ¿Qué opináis? ¿Creéis que merece la pena? Dejad vuestra opinión en la zona de comentarios. Por supuesto, al final del vídeo os dejo lista de reproducción de las reviews que hemos estado haciendo en el canal, en las que aparecen otros mini PCs, así que si os interesa este tipo de análisis, os invito a que le echéis un vistazo porque puedes encontrar algo interesante. Poco más, gracias por llegar hasta aquí. ¡Hasta luego!